justo encima tenemos el mismo ejemplo con Cristian. Pero mis prácticas o en realidad mis Power tienen esta estructura. Ven que hago como un resumen teórico, ¿sí? Antes de mostrarles el ejercicio, ¿sí? Esto que les voy a mostrar es un ejercicio de la práctica, ¿sí? Es de ecuaciones de variables, método de variables separables, ¿sí? Es el ejercicio 1B de la práctica. El ejercicio tiene esta forma, dice y a la cuarta por e a la 2x más diferencial de y sobre diferencial de x es igual a 0. En este caso no me están presentando y', ¿sí? Acuérdense que la estructura era, tengo y' por una función de y igualada a una función de x, o y' por una función de y menos una función de x igualada a 0. En este caso ya me están dando directamente diferencial de y sobre diferencial de x, ¿sí? No tengo que hacer el reemplazo. Porque cuando me dan la y', ahí sí reemplazo por diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Acá ya me lo dan así en el ejercicio. Entonces, en variables separables lo que tengo que separar, ¿sí? Son y x. En un miembro me tiene que quedar la función de y con su diferencial, y en el otro miembro la función de x con su diferencial. ¿Sí? Entonces voy a hacer esto, voy a pasar el diferencial de y sobre el diferencial de x al segundo miembro, ¿sí? Pasa negativo, y ahí sí voy a poder separar. ¿Sí? Acuérdense que el diferencial nunca puede quedar en el denominador. ¿Sí? Entonces me va a quedar de esta forma, ¿sí? Menos e a la 2x por el diferencial de x es igual a 1 sobre y a la cuarta diferencial de y. ¿Vamos bien hasta acá? Sencillo, separo. Sí, sí, se entendió. X e y, bien. Pero ustedes, otra cosa. Yo por ahí hablo muy fuerte y parece que estoy gritando, pero no estoy, o sea, es mi forma de hablar. Y otra cosa, hablo muy rápido. Entonces, si hay algo que no se entienda porque yo le metí mucha pila, me paran y me dicen, Lu, arranca de vuelta, y yo arranco de vuelta, ¿sí? O bajo un poco, saco el pie del acelerador, ¿sí? Porque a veces me cebo y voy. Y por ahí también pregunto mucho, pero porque la idea es que vayamos de a poco y si no se entiende, aunque sea uno que no entienda, se vuelve a repetir, ¿sí? Bien, entonces voy a tener en el primer miembro mi función. A ver si puedo. Sí, el láser. Mi f de x con su diferencial, y acá voy a tener mi g de y con su diferencial, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es integrar miembro a miembro, ¿sí? Aplico integrales de un lado y aplico integrales del otro, ¿sí? El menos lo saco fuera de la integral y voy a integrar e a la 2x. Y ahora yo les consulto, ¿se acuerdan cuál era la integral de e a la 2x? ¿Alguno? ¿Cómo se integraba? ¿Cómo se integraba e a la x? 2 por e a la 2x. 2 por e a la 2x, no. No. Casi. Quedaba igual, ¿no? Era e a la La x igual a e a integral la de e x. a la x queda igual. Ahora, cuando el argumento de e a la x y la e a la x de lo que está elevado tiene algún otro número, una constante, lo que hago es, lo integro, queda igual e a la 2x, pero lo divido por esa constante. ¿Sí? Bueno, en este caso, perdón, me salté un paso, ¿sí? El y que estaba en el denominador lo pongo como y a la menos 4, y ahora sí integro. ¿Sí ven esto? E a la 2x va a quedar igual, pero lo voy a dividir por la constante que acompaña a la x. ¿Sí? Y acá la integral de y a la menos 4, ¿sí? Acuérdense, se le suma 1 y se lo divide por el mismo. Entonces, a menos 4 le sumo 1, me queda menos 3, y lo divido por menos 3, por eso pongo este menos acá. ¿Sí? Y siempre en el del lado donde tengo las x, ¿sí? Siempre pongo la constante de integración. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Bien. Buenísimo. Genial. Entonces, ahora lo que me queda, ¿sí? Es simplemente tengo que despejar y. Entonces, el 3 va a pasar multiplicando, el menos 3 en realidad, va a pasar multiplicando todo el primer miembro, ¿sí? Entonces, me va a quedar de esta forma, ¿sí? Lo doy vuelta para poder eliminar el negativo de la potencia, ¿sí? Y el menos 3 hice distributivar con estos dos términos, entonces me va a quedar
3/2 de a la 2x más la constante 1. ¿Por qué la defino como constante 1? Porque antes tenía una constante multiplicada por otra constante, ¿sí? O por este coeficiente menos 3, me da otra constante con C1, ¿sí? Ustedes si quieren pueden poner menos 13, pero no tiene sentido, ¿sí? La redefino como otra constante. ¿Vamos bien? ¿Se entendió eso? Sí. Porque yo tenía C y ahora la defino como C1, porque en realidad C1 es menos 3 por C. ¿Sí? Y como es una constante, la puedo redefinir como C1. Y lo que me queda ahora es lo siguiente, ¿sí? El i al cubo lo paso multiplicando al primer miembro, entonces estos dos términos van a pasar dividiendo al segundo miembro. Y por último, este 3 pasa como raíz cúbica, ¿sí? Y me queda de esta forma. Y de esta forma encontré la solución general. ¿Sí? Eso sería Súper de fácil. manera explícita, ¿no? Esto es de manera explícita, sí señor. Sí. Cuando tengo i igual a algo, es totalmente de manera explícita. ¿Sí? Y acá encontré la solución general. Después vamos a ver que vamos a tener soluciones particulares. ¿Sí? Las soluciones particulares tienen que ver con las condiciones iniciales que yo tenga. ¿Sí? Hay veces que ciertos ejercicios me van a dar condiciones iniciales, ¿sí? Me va a dar un valor para y, un valor para x que voy a tener que reemplazar en mi solución general, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar la constante, y una vez que encontré la constante, la reemplazo otra vez en la solución general y encuentro la solución particular. Por eso lo vamos a ver después. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Entiende, Entonces, profe. los ejercicios de variables separables tienen esta estructura siempre, ¿sí? Generalmente a mí me dan y', que lo voy a tener que reemplazar por diferencial de y sobre el diferencial de x, y después lo que hago es operar algebraicamente para que en un miembro me quede las x y en el otro miembro me queden las y. ¿Sí? Bien. Acá tengo otro ejercicio de variables separables, pero vamos a pasarlo directamente porque este tiene condiciones iniciales. ¿Ves que dice si y de pi es igual a 0? ¿Sí? En este caso, ¿sí? ¿Qué valor se le asigna a i y qué valor se le asigna a x? Si yo miro estas condiciones así. X, 0 y pi. Bien, ¿y cuál es 0 y cuál es pi? pi 0 sería Y la... es 0 X y es X pi. es pi. I es 0 y x es pi. Muy bien, ¿sí? Porque siempre i es función de x, ¿sí? Acuérdense, i es la variable dependiente y x es la variable independiente. Entonces, en este caso, x va a ser igual a pi e i va a ser igual a 0. Y esas son las dos condiciones que yo voy a reemplazar en mi solución general, que vieron la que encontré antes, para encontrar mi constante, y una vez que encontré esa constante, ¿sí? Voy a volver a reemplazar en la solución general para obtener la solución particular. Pero este ejercicio lo vamos a dejar, ¿salvo? Ahí está, para después, y vamos a pasar directamente a un ejercicio de reducibles a variables separables, que es lo último que vieron con Cristian. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí. Acá vamos al ejercicio 3D de la práctica. ¿Sí? El ejercicio tiene esta forma. ¿Sí? Dice, y' es igual a y cuadrado más x por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrados, todo sobre x por y. ¿Sí? Generalmente cuando me dan este estilo así de ecuación diferencial, lo que voy a tener que es trabajar un poquito algebraicamente, porque acuérdense que nosotros tenemos que hacer una sustitución. ¿Sí? Teníamos que sustituir por u. Y u era igual a y sobre x. Entonces tengo que trabajar algebraicamente para encontrar algo similar o encontrar en realidad y sobre x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Uy, ¿qué hice? Pasé para el otro lado. Bien. Voy a reemplazar ese y' por diferencial de y sobre diferencial de x y voy a trabajar el segundo miembro. ¿Sí? ¿Qué hago? Hago la distributiva. Acuérdense que el denominador se puede distribuir respecto de la suma. ¿Sí? Es una división. Entonces me va a quedar y cuadrado sobre x por y más x raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre x por y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá? Simplifico. ¿Sí? Entonces, ¿qué encuentro?
y sobre x. Acuérdense que yo necesito encontrar esa expresión para poder hacer la sustitución, ¿sí? Porque este tipo de ecuaciones diferenciales no las puedo separar. Es muy complicado separar las variables x e y. Entonces lo que tengo que hacer es previamente hacer un jueguito algebraico, algunas operaciones para que me quede esta expresión y poder hacer la sustitución. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Sí. Sí, se ve. ¿Seguro? Bien, genial. Entonces, ahora sí hacemos la sustitución. Acuérdense que habíamos dicho que u era igual a y sobre x, por lo tanto despejo y, me va a quedar u por x y derivo. Y como es la derivada de un producto, ¿sí? Va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y como el segundo es x, la derivada de x es 1. Entonces no lo pongo. ¿Sí? No es necesario. Y esto es lo que voy a usar para reemplazar acá. Entonces me va a quedar u' por x más u, porque esto, acuérdense que yo lo había reemplazado por diferencial de y diferencial de x, pero en realidad era y', ¿sí? Entonces, y' es u' por x más u, me queda de esta forma. Y sobre x es u. ¿Ustedes ven ahí el cursor? ¿Se ve? Sí, sí. ¿O pongo Sí, uso se el ve. láser? Bueno, bien. Bueno, igual el Ahí láser veo por tu ahí es más contrarreloj. barato. Bien, genial. Entonces, y sobre x es u. Y acá lo que voy a reemplazar es y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y es u por x. Entonces, acá donde dice y cuadrado, voy a poner u por x al cuadrado, y donde dice y acá abajo voy a poner u por x. ¿Sí? Y ahora sí empiezo a operar para poder separar las variables. Que en un miembro me quede la u y que en el otro me quede la x. Entonces, simplifico estos dos, ¿sí? Porque si yo paso esta u al primer miembro me va a quedar u menos u, ¿sí? Entonces la simplifico. Aplico distributiva, ¿sí? Me va a quedar u cuadrado por x cuadrado, ¿sí? Y acá reemplazo u' por diferencial de u sobre diferencial de x. ¿Sí? Este es otro reemplazo que siempre tenemos que hacer. Cuando tengamos la u' es igual a decir diferencial de u sobre diferencial de x. ¿Sí? Porque u es función de x. Entonces, ¿qué me quedó? Una ecuación variables separables. Sí que era lo que buscaba. Yo necesitaba esta homogénea, reducirla a una de variables separables para poder aplicar lo que ya habíamos aprendido, ¿sí? Y que me sea mucho más sencillo. Separar variables de un lado u, de un lado x. Entonces, me quedó de esta forma, copié lo mismo que estaba en el anterior, ¿sí? Entonces voy a separar variables. ¿Qué hago previo? Voy a sacar factor común x cuadrado en esto que está dentro del radicando, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz. Saco x cuadrado como factor común. Entonces, como sé que una de las propiedades de la raíz es que es distributiva respecto de la multiplicación, puedo sacar la x para afuera, ¿sí? Porque sería raíz de x cuadrado por raíz de 1 más u al cuadrado. Y la raíz de x cuadrado es x. ¿Sí? ¿Me siguieron acá? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿para qué hago esto? Para poder simplificar. ¿Sí? Entonces, de este lado, ¿qué me quedó? Raíz de 1 más u cuadrado sobre u, y de este lado me quedó diferencial de u, diferencial de x por x. ¿Sí? Entonces voy a separar variables. ¿Qué hago? Estos dos los paso al primer miembro, y diferencial de x y x los paso al segundo miembro. ¿Por qué hago esto? Porque nunca puedo tener diferencial en el denominador. ¿Sí? Siempre tiene que estar en el numerador, arriba. Siempre. ¿Sí? Y aplico integrales. E integro. Esto que tengo acá, a ver si alguno se acuerda, ¿cómo lo puedo integrar? ¿Qué realizaré? ¿O qué harían ustedes para poder integrar u sobre raíz de u, 1 más u al cuadrado? A ver si se acuerdan alguno, análisis 1. Hay métodos para resolver integrales. 3. Lo paso como una potencia. ¿Lo pasarías como una potencia al que la raíz está, que está acá? ¿Vos decís poner 1 más u al cuadrado todo a la u medio? Integral Sí. por partes. Puede ser integral por partes, hay una más fácil.
¿Cuál es la otra? El Por otro tabla. método. No, Por hay sustitución. una más fácil. Mirá. ¿Se acuerdan que tenemos dos métodos, por parte y por sustitución? Sí. Sustituyo, Sí. hago una sustitución, ¿sí? Voy a llamar a todo el radicando, o sea, todo lo que está dentro de la raíz, a 1 más u al cuadrado. Generalmente nosotros usábamos u, ¿sí? ¿Se acuerdan que en análisis 1 usábamos u o b, ¿sí? Pero para sustitución se usa mucho el u. Yo en este caso lo voy a llamar r, para diferenciar, ¿sí? Porque después van a ver que usar la b la usamos para otra cosa. Entonces, para poder diferenciar y poder realizar esta integración, voy a llamar a lo que está dentro de mi raíz r, ¿sí? Entonces, lo derivo, que me va a quedar 2u diferencial de u, y despejo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder después sustituir, porque como yo tengo u diferencial de u, este 2 que tengo acá lo voy a pasar al primer miembro dividiendo, y ahí hago la sustitución. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? sí. Sí. Genial. Entonces sustituyo. Me va a quedar la integral de 1/2 por diferencial de r sobre r a la 1/2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estaba dentro de la raíz era r. ¿Sí? Entonces lo pongo como potencia, como dijo una de las compañeras, y me queda r elevado a la 1/2. ¿Igual a qué? A la integral de diferencial de x sobre x. Que está súper fácil de integrar. Entonces me va a quedar el 1/2 sale afuera de la integral porque es una constante, ¿sí? R a la 1/2 lo voy a poner como potencia, lo mando arriba, entonces por eso lo pongo como potencia negativa, ¿sí? Y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Más la constante. Por favor, nunca se olviden que al lado de las x siempre, siempre, siempre va una constante de integración. ¿Sí? Entonces, voy a integrar la r, ¿sí? Acuérdense que le sumo 1 y lo divido por lo mismo, entonces a menos 1/2 le sumo 1, me da 1/2 y lo divido por 1/2. ¿Sí? Igual al logaritmo natural de x más la constante. Simplifico y me va a quedar de esta forma. R a la 1/2 es igual al logaritmo natural de x más constante. ¿Qué es lo que yo hice acá? Reemplacé r, acuérdense que r, por mi sustitución, era 1 más u al cuadrado, ¿sí? Elevado a la 1/2. Y acá, como yo con mi constante puedo hacer lo que quiera, la redefino como otra constante, le aplico logaritmo natural. ¿Para qué? Para poder, ¿sí?, aplicar las propiedades del logaritmo, ¿sí? ¿Se acuerdan que una de las propiedades del logaritmo era cuando yo tenía una suma de logaritmos, yo lo podía expresar de esta forma? Como la multiplicación. ¿Sí? Logaritmo natural de x más el logaritmo natural de la constante 1 es lo mismo que decir el logaritmo de x por la constante 1. Cuando yo le apliqué logaritmo a esta constante, la redefiní como C1. ¿Sí? Esto es algo que pueden hacer siempre. Que yo tenga un logaritmo natural de x más una constante, le puedo aplicar logaritmo a la constante para poder obtener esto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O más o menos? Sí, sí, profesora. Sí, sí. Bien, Sí. genial. Perdón que pregunte todo el tiempo, pero bueno, la idea es que vayamos de a poco, y si hay alguien que no entienda, lo vuelvo a explicar. Entonces, por último, acuérdense que lo que le dijo Cristian, si yo lo dejo de esta forma está mal. Siempre tengo que volver a sustituir, ¿sí?, por ix. Acuérdense que habíamos definido primero y principal, al principio, ¿sí?, una vez que operamos algebraicamente, que u era y sobre x, ¿sí? Y siempre tengo que volver a sustituir. Acá es como que hicimos dos sustituciones. Resolví la integral, entonces sustituyo r por 1 más u al cuadrado. Y otra vez tengo que volver a sustituir u, que u originalmente era y sobre x, ¿sí? Acuérdense que siempre estas ecuaciones diferenciales me tienen que quedar y, de manera explícita, igual a algo con x, ¿sí? No es muy de profesora de matemática que diga algo con x, pero bueno, es la idea, ¿sí? Para que a ustedes les quede más o menos esa idea de resolverlo. Entonces, reemplazo y sobre x, ¿sí? Y despejo. Vamos a pasar un medio que es una raíz, pasa como potencia, voy a pasar el 1 restando, y después esta potencia la voy a pasar como raíz. Entonces me queda de esta forma. ¿Sí?
me va a quedar y sobre x es igual a la raíz cuadrada, perdón, del logaritmo de x por c1 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Pasé esto como potencia, pasé esto restando y pasé este cuadrado como raíz. ¿Sí? Y por último me queda despejar la y, o sea, la x que está dividiendo, pasarla al segundo miembro, multiplicar. ¿Sí? Y ahí encontré mi solución general. ¿Sí? Este es un poco más largo, ¿sí? Porque tengo que hacer reemplazos, tengo que primero llevarla o reducirla a una ecuación de variables separables y después separar las variables, ¿sí? Entonces primero siempre tengo que hacer la sustitución. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto de esto? Se entendió. ¿Se entendió? Bueno, genial. Y a estos también les puedo aplicar condiciones iniciales, ¿sí? Puedo decir, y de 1 es igual a 2, entonces x va a valer 1, y va a valer 2, reemplazo acá x e y, despejo C1, y al obtener C1 vuelvo a reemplazar acá, ¿sí? En función de x e y voy a obtener la solución particular. Por eso también después lo vamos a ver el próximo jueves. O sea, no este, el otro. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes se vayan con algunos ejercicios vistos de la práctica. ¿Sí? ¿Mucho para una primera clase? Vamos. No, no mucho. No. No, A mí me toca la parte más divertida o más amena, que es la práctica. A Cristian le toca la parte de teoría, que es un poco más pesada, por eso también tienen más horas los lunes. Pero bueno, piensen que nosotros tenemos 1h30 los jueves. Pero bueno, básicamente así van a ser todas las clases, ¿sí? Yo trato de poner un poco de onda porque si no es un embole. Pero bueno, la idea es esta. Así que bueno, ay, perdón, Martina, dijiste algo y yo te justo No, hablé. iba a decir que es fenomenal porque le pone el toque para poder arrancar, porque si no cuesta empezar. Sí, re Así cuesta. que, Encima, no. no sé, a mí me pasa que me costó esta semana arrancar y era como, qué pesado todo, pero bueno, hay que ponerle un poco de onda, chicos. Es de a poco. No sé si tienen todas las materias, les dan clase por Zoom, todas las que cursan este año. Sí. Son muchas horas. Así que, nada, me imagino que terminan las clases así con la cabeza estalladísima.